capítulo 24 del primer libro, Génesis, nos va a servir para desarrollar el tema la función actual de la iglesia. Es el tema que vamos a compartir hoy y creo que ya el vinito que estaba ahí, usted ya se siente diferente, ¿verdad? ¡Aleluya! Bueno, Abraham era viejo, capítulo 24, verso 1, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Verso 8. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento. Levante su mano derecha, la mano de la petición. Las manos son como las antenas, decía el doctor Ríos, que nos meten en la atmósfera de Dios. Haz que tu mano hoy sea una antena, porque ponga ahí en tu mano también tu corazón, para estar dispuesto y sensible a la voz de la palabra de Dios, a la voz del Espíritu. Señor, qué lindo es estar en tu presencia. Qué maravilloso, Señor, es estar en tus atrios. Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bendice a tu pueblo, Señor, con la palabra del día, con el maná para este día. Pero que sea una porción que nos permita, Señor, renovar fuerzas, aclarar visión, definir propósito. Que tu palabra que es útil para enseñar, enseñe. Que tu palabra que es útil para corregir, corrija. Que tu palabra que es útil para redarguir, redarguya. Y que tu palabra que es útil para instruir, instruya. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bueno, puede sentarse. Al ver este tema, la función actual de la iglesia, uno tiene que repasar despacio lo que actualmente la iglesia de Cristo en el mundo, en este país, está haciendo. De alguna manera, usted se ha dado cuenta que la predicación del Evangelio en estos tiempos es mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderosa que hace 50 años. De hecho, los medios se están utilizando como la televisión, la radio, aún el cine, los videos, internet y todos los medios posibles que la tecnología humana ha inventado o ha descubierto, se están usando para predicar el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que ahora entendemos nosotros que en ese concepto llamado la aldea global, donde a través de las computadoras y de la famosa autopista de la información, nosotros podemos conectarnos inmediatamente a todas partes del mundo, y por eso le llaman ya a la Tierra o al planeta la aldea global. Fíjese que ya es una aldea y le llaman global porque prácticamente estamos conectados casi todos los países del mundo a través de las computadoras. Yadira y yo tenemos un amigo mutuo, él es un misionero
Este varón es oriundo del Quiché. Aleluya, aquí hay quichelenses. Y este varón, cuando estudiamos juntos hace unos 20 años en la Facultad de Ingeniería, Dios le había dado una visión para hacer. Y cuando yo oía esa visión y esos sueños, yo decía, bueno, qué sueño más tremendo el que tiene este muchacho. Pero sabiendo que el Dios que le había puesto visión, que le había puesto ese sueño, que le había puesto ese deseo, hace 3 años, él vio realizado ese sueño y con su esposa y sus 2 hijos pequeños, a los cuales partió a un país tremendo, ¿verdad? Su proyecto se llama Proyecto Tarso, porque llamativamente Turquía es el lugar donde precisamente las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis se desarrollaron. Ahí en este lugar que actualmente es Turquía, usted encuentra Éfeso, usted encuentra Galacia, mejor dicho, a Sardis, Filadelfia, todas estas 7 iglesias que nos menciona el Apocalipsis, se desarrollaron ahí. Pablo fundó esas iglesias. Mas, sin embargo, bastaron pocos siglos para que el cristianismo desapareciera de esos lugares y actualmente es el islamismo el que tiene el control de ese lugar. Entonces cuando el Señor le mostró esto y le puso Saulo de Tarso, o le puso Proyecto Tarso, es precisamente recordándose de aquel hombre que Dios usó para sembrar esas iglesias y esperando que a través de ese proyecto el Espíritu de Dios pueda obrar. ¿Pero a qué viene esto? Y él me cuenta sus necesidades, me cuenta sus perplejidades, y nosotros podemos también comentar y orar por él, porque estamos moviéndonos en el año 2000, donde muchas cosas que hace 20 años nosotros creíamos que no era realidad o no se podían hacer realidad, ahora son una realidad. Estamos viviendo tiempos gloriosos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos maravillosos? Qué poquitos lo creen. ¿Y los demás? ¿Usted no cree que está viviendo tiempos gloriosos? Estamos viviendo la época en la cual 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice que nos han alcanzado el final de los siglos. Yo no sé si usted es de las personas que se aburre o se cansa de oír lo que quizás si tiene 20 o 30 años de cristiano ha oído, que el Señor ya viene. Pero yo le quiero volver a repetir, y no me voy a cansar de repetir, ni el pastor local, ni los ministros que están aquí se van a cansar de repetir que estamos viviendo los tiempos finales. Yo no sé cuántos años faltan o cuántos meses, pero estamos viviendo los tiempos finales. Al fin y al cabo, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y recuérdese usted que ya pasaron 2 años de 1000 días de Dios. A mí me llamó mucho la atención escuchar de un evangelista muy famoso que acaba de venir a Guatemala decir que hace 3 o 4 meses él no podía estar seguro que el Señor venía. No podía totalmente asegurar que el Señor venía, pero cuando se rebasó el 31 de diciembre de 1999 y se cumplieron los 2 días de Dios, aunque para algunos esos 2 días o esos 2000 años se van a cumplir dentro de un año, el 31 de diciembre de este año, él podía decir, y yo creo que es una opinión personal, pero llamativamente decía, ya se cumplieron 2 años. Y eso me hizo recordar a mí el libro de Oseas cuando dice, después de 2 días te daré vida. Eso significa que estamos viviendo tiempos muy especiales donde necesitamos los cristianos despertar y salir del aletargamiento religioso en el cual muchos del cuerpo de Cristo hemos caído. Por eso el tema es muy sugestivo. La función actual de la iglesia. ¿Será que la iglesia está en la tierra para hacer política? ¿Será que la iglesia está en la tierra para tomar los gobiernos? ¿Será que la iglesia como tal, como institución puesta por Dios, porque no es una institución humana, sino que es una institución divina puesta por Dios en la tierra, está para pavimentar calles?
¿Estará la iglesia en estos tiempos para poder proveer de todo lo que necesitan los pobres en la tierra? ¿Será que esa es la función que la iglesia tiene que vivir en estos tiempos? ¿Será que la iglesia está para llevar la palabra del Señor a los rincones más profundos de la tierra? ¿Será que esa es la única función que la iglesia tiene? ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Para qué el Señor está permitiendo que cada vez más y más y más y más personas por todos los medios estén escuchando la bendita palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la iglesia? El día viernes creo que compartí que nosotros tenemos que ubicarnos realmente en lo que la Biblia nos muestra y lo que aquellos ministros que nos antecedieron a través de la iluminación del Espíritu, tomando la palabra, Dios los utilizó para redescubrir aquellas verdades apostólicas que desde el primer siglo fueron establecidas, mas sin embargo la religión, el oscurantismo y tantos años sepultaron las verdades apostólicas de tal manera que muchas de esas verdades que están en las epístolas, aquellas que escribió el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, quedaron sepultadas, y Dios ha utilizado hombres para que a través del poder del Espíritu puedan redescubrir estas verdades y nos las puedan trasladar, y eso sea de bendición y de brújula y de ruta para la iglesia del Señor. Aleluya. Por esa razón, cuando yo fui bendecido en el ministerio apostólico del doctor Ríos, yo pude darme cuenta cómo él, a través de ser un instrumento de Dios, pudo empezar a desempolvar esas verdades y desempolvar esas verdades para tratar de mostrar que hay no solamente un cuerpo de Cristo, sino que también hay una novia que está inmersa en el cuerpo de Cristo. De tal manera que ese viernes le recordaba a usted una figura del cuerpo dormido de Adán. A Adán lo durmieron para poder sacarle la costilla de donde el Señor iba a preparar a su Eva. Y de la costilla desnuda de Adán, usted sabe que le prepararon a su Eva. Tremenda figura para recordarnos a nosotros que mientras el cuerpo en estos tiempos finales esté dormido, y hoy en día hay mucha gente que está dormida, muchas iglesias que están dormidas, muchas iglesias que están distraídas, muchas iglesias que están haciendo una y otra y otra y otra cosa, pero que no están entendiendo el mover del Espíritu para estos tiempos finales, y ese cuerpo que está dormido no se va a dar cuenta cuando le saquen la costilla, donde también otra vez Dios va a conformar a la novia, a la Eva del postrer Adán. Si el Adán primero tuvo su Eva, déjeme decirle que el postrer Adán, llamado Jesucristo, también va a tener su Eva. Bienaventurados aquellos que podamos conformar a la Eva del postrer Adán y podamos casarnos con él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué pues entonces la iglesia está coqueteando con la política? ¿Por qué pues la iglesia coquetea con solamente tener programas de ayuda al prójimo? No estoy diciendo que eso sea malo. Si los miembros de la iglesia, específicamente a través de querer cumplir un deber ciudadano, ellos como individuos deciden entrar en estos campos, pues qué bueno. Sabemos que es mejor que un miembro lavado por la sangre de Cristo de su iglesia pueda fungir en ciertos lugares, siempre y cuando, aunque la historia reciente de este país nos ha mostrado que la mayoría de ellos, al llegar a esos lugares, por no tener una base sólida, sencillamente cambian su visión y sirve de escarnio
para la misma iglesia del Señor. Actualmente la iglesia, y yo diría que el cuerpo de Cristo, actualmente vemos al cuerpo de Cristo actuar, pero adentro está la costilla no se mira. Por ejemplo, en esta iglesia local y las miles y miles y miles de iglesias, no solamente de este país, me parece que hay más de 15, 16 mil iglesias en este país. Y no sé cuántas alrededor del mundo que son iglesias locales. Todas ellas son el reflejo del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, el cuerpo místico. Pero en todas ellas, dentro del cuerpo, dentro de lo que se ve, está la costilla. Nosotros no podemos garantizarle a usted que por venir a los cultos o participar de las tareas de la iglesia donde usted se congrega, eso le garantiza que usted va a ser de la novia del Cordero. Porque la Biblia nos pone requisitos. Esos requisitos no son para salvación, porque el único requisito que usted y yo tenemos que tener para obtener salvación es creer en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Solamente tener fe, pero poder participar de esa operación de Dios, de darle una novia mística a su hijo, nosotros la podemos ver reflejada en el capítulo 24, que vamos a tratar de caminar rápidamente entresacando algunos versos, para que nos sirvan como una figura de base donde nosotros podamos calcar la función ahora actual que la iglesia, específicamente la novia, tiene en estos tiempos para que no nos distraigamos en otro tipo de cosas. Es lamentable ver a la iglesia introduciendo doctrinas raras, aparentemente con una base bíblica, aparentemente con textos bíblicos, muchos de ellos sacados de contexto, muchos de ellos interpretaciones antojadizas que de alguna manera están causando furor dentro de la iglesia de Cristo, pero que sencillamente lo único que está haciendo es terminar de distraer no a la novia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, pero que no le están permitiendo entender cuál es el plan para estos tiempos. De tal manera que usted ahora ve doctrinas de prosperidad. ¿A cuánto les gusta la prosperidad? A mí sí me gusta. ¿A usted no? ¿No quiere ser usted próspero? Amén. No, si la prosperidad es mala. Aquí vamos a hablar de un hombre que era el más próspero de su tiempo. Se llamaba Abraham. Y Dios lo había prosperado de muchas maneras. Oiga, dice, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Eso quiere decir, en todo. ¿Se recuerda usted cuando los pastores de Lot y los pastores de Abraham a pelearse por las tierras, por los pastizales, porque tenían mucho ganado y habían aumentado sus rebaños? Dice que Lot empezó, o los criados empezaron a pelear, y la Biblia nos muestra que Abraham le dijo, mira Lot, tú eres mi sobrino, yo te amo mucho. De alguna manera tú me has seguido en la visión que Dios me dio, pero ahora tenemos problemas, escoge tú pues la tierra. Y Lot, nada lento. Dice que vio las llanuras que llegaban hasta Sodoma, y le dijo a su tío, yo me quedo con esto. Y cuando Abraham volvió a ver, lo que le quedaba era el árido desierto. Y dijo, bueno, yo me quedo con este. Y la promesa de Dios. Usted sabe lo que le pasó a Lot. Fue un hombre próspero también. Pero decía el doctor Ríos, disculpe que yo lo mencione, pero eso no es mío. Y entonces tengo que ser honesto. La prosperidad que no viene de Dios te aleja de Dios. Y a Lot, esa prosperidad lo alejó de Dios. Aunque la Biblia nos muestra que él era un justo, Lot era justo, porque creía en las promesas que Dios le había dado a su tío y que las había hecho propias. Mas sin embargo, la prosperidad
que no te aleja de Dios, esa es la que viene de parte de Dios. Y Abraham fue un hombre que siempre hizo altar. Mientras que Lot se le olvidaron los altares cuando se fue a vivir a Sodoma. Cuando él vio que la cosa estaba buena y se podía comerciar muy bien con Sodoma, se fue a vivir a Sodoma porque ahí podía obtener mayores ganancias. Muchos de nosotros podemos dejar de lado nuestros valores y encaminarnos a nuestra propia Sodoma porque ahí la cosa está buena y ahí Lot dejó de hacer altar. Pero yo me quiero circunscribir al tema. Y lo interesante es que esta historia usted la conoce muy bien. Y yo quisiera recordarle algunos detalles. Abraham ya estaba viejo. Pensaba que ya el tiempo le iba a llegar cuando su hijo tenía que heredar todo. Y por lo tanto, necesitaba que él, al tener una esposa, pudiera estar preparado para hacer realidad las promesas que Dios le había dado. Cuando le dijo, mira Abraham, las estrellas del cielo, ¿las puedes contar, Abraham? Así será tu descendencia. Mira, acércate a la arena del mar o a la arena del desierto, y si puedes contar la arena o el arena, así será tu descendencia. Y todavía no tenía hijo. Mas sin embargo, cuando tuvo al hijo de la promesa llamado Isaac, él sabía que el plan de Dios tarde o temprano se iba a cumplir y por lo tanto este hombre necesitaba tener una esposa. Y por eso llamó a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. Este siervo usted sabe que se llama Eliezer. Y siempre en esta figura hemos visto a Eliezer como tipo del Espíritu Santo, buscándole esposa a Isaac, siendo Isaac Jesucristo, siendo Abraham el padre. Tenemos que ubicarnos ya en la figura para poder entonces, a través de la Escritura, poder ubicarnos nosotros dónde estamos y cuál es entonces el papel que en el tiempo final nosotros vamos a tener que jugar. De tal manera que entonces vemos que este Eliezer, que lo hemos visto como tipo del Espíritu Santo, en esta mañana lo quiero ver como un tipo de los ministerios apostólicos que Dios va a utilizar en estos tiempos para poner dirección y verdadera brújula a la iglesia de este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque llamativamente las características de este siervo nos hablan dentro de esos 5 ministerios que vimos. Me parece que el día viernes, cuando hablamos del equipamiento y la capacitación a los santos, las características de este Eliezer a mí me hacen pensar en el ministerio apostólico. ¿Sabe por qué? Porque dice que era un siervo. Hace poco, su pastor y yo estuvimos en un retiro donde vimos a un apóstol. Tenemos testimonio de que es un apóstol del Señor, un apóstol del Espíritu Santo. Enseñar acerca de Romanos capítulo 1 y verso 1, donde dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para la predicación del Evangelio de Dios. 3 cosas. Pero Pablo, antes de ser llamado a ser apóstol, fue llamado a ser siervo de Jesucristo. Y usted sabe que en el griego la palabra siervo quiere decir esclavo. Nosotros podríamos traducir Pablo, esclavo de Jesucristo. Y este Eliezer era un esclavo de Abraham. Interesante. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, era un hombre que se había considerado siempre, como lo vemos más adelante, un criado. Y usted sabe que en esos tiempos los esclavos no eran dueños ni de su propia vida. Si el amo les decía, vete para allá, no chistaban palabras, se iban para allá. Si el amo les decía, lústrame los caites, porque no había zapatos,
lustraban los caites. No refunfuñaban, porque eran siervos, eran esclavos. Hacían lo que el amo pedía. No estaban viendo si el amo se confundía o si el amo estaba equivocado. No razonaban, sencillamente cumplían órdenes. Ahora mire qué tremendo entonces, todo aquel que anhele servir a Dios, primero tiene que ser siervo. Pero no siervo de los hombres, siervo de Jesucristo. Eso quiere decir que entonces uno va a estar dispuesto a decirle: Señor, aquí está mi vida. Al fin y al cabo tú la compraste con tu sangre. Ya no soy dueño de mí mismo, Señor. Ya no puedo anteponer mis planes, ya no puedo anteponer mis metas, ya no puedo anteponer nada, porque tú me compraste en la sangre del Cordero, en la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Ahí me compraste por precio. Por eso la palabra redención en el idioma original lo que da la idea es comprados en el mercado de esclavos. Eso quiere decir redención. Usted y yo estábamos también en el mercado de esclavos. Nuestro amo se llamaba el diablo. ¿O usted no tenía al diablo de amo? La Biblia dice que usted y yo estábamos bajo servidumbre por el temor a la muerte. Y Él nos tenía a nosotros esclavizados. Pero apareció uno llamado Jesucristo que pagó el precio en el mercado de los esclavos para darnos libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso quiere decir que usted ya no es dueño de nada. ¿En serio, verdad? Pero este hombre era el más viejo de su casa. Eso quiere decir el más maduro. Note que estamos viendo las características del Eliezer, tipificando a los ministerios apostólicos que van a estar cubriendo las diferentes áreas, las diferentes esferas apostolares que van a cubrir a la novia y le van a dar ruta para que sepa qué es lo que tiene que hacer en la tierra y qué no tiene que hacer. Entonces, es el más maduro de su casa. Amén. Es el que ha podido madurar más rápidamente en el área. Su casa es la esfera apostolar. Según de Corintios 10, estúdielo en casa, se da cuenta que habla Pablo de las esferas apostolares. Hoy en día que la gente dice que ya no hay coberturas de hombres, van a tener que arrancar el capítulo 10 de Segunda de Corintios, donde Pablo dice: yo no me he atrevido a ir a sembrar en una esfera que no es mía, dice. Pero entonces tenía esfera. Le habían dado esfera como apóstol, pero este Eliezer, el padre, tipificado en Abraham, le pidió y le hizo hacer un juramento. Y el juramento era que fuera a la casa de su padre para de ahí traer esposa para su hijo. Eso quiere decir que si usted y yo vamos a ser la esposa del Cordero, es porque somos parentela del Hijo. ¿No es cierto que el Salmo 23 en algunas versiones dice, al final del Salmo 23, y a la casa de mi Padre volveré? Aleluya. No se preocupe, no es oro el que está cayendo. En algunos lugares dicen que cae oro. Bueno, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero oiga, présteme atención por un momento. El Señor hizo que este hombre, que tenía esas características, le hiciera un juramento. Eso quiere decir que los ministerios apostólicos que conforman y sufren dolores de parto
hasta que Cristo esté formado en la novia. Esos hombres son hombres de juramento. ¿Me está siguiendo? Es importante que veamos esto. Verso 4, irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, verso 8, si la mujer no quiere seguirte, eso quiere decir, esa mujer tipifica a la novia. Después le vamos a poner nombre. Usted ya sabe quién es. Pero eso significa que la novia tiene la capacidad dentro del cuerpo de Cristo de decidir si se quiere casar con Isaac o no se quiere casar. Apunte eso en su corazón. Usted va a poder decidir si se quiere casar o se quiere quedar. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, el Señor, y le juró sobre este asunto. Verso 10. Entonces el siervo, el apóstol, tomó 10 camellos. 10 es número de prueba total en la Biblia. 10 plagas probaron a Egipto. 10 días estuvieron los discípulos en el aposento alto después del discipulado de 40 días del Cristo resucitado, que les dijo, vayan al aposento alto y ahí recibirán la promesa, donde les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, si usted conoce el verso. 10 días tuvieron que estar esos más de 500 hermanos que vieron al Señor, pero solo 120 perseveraron en la prueba total de 10 días. Así usted puede estudiar cómo el número 10 nos habla de la prueba total. El apóstol Eliezer tomó 10 camellos. Eso quiere decir que tomó otros 10 siervos que están tipificados en los camellos, pero son los camellos probados. Por eso yo no me asusto, hermano, de todo lo que nos ha acontecido en esta área del cuerpo de Cristo en estos últimos días o meses. Porque lo único que ha hecho Dios es probar a los camellos. Y los camellos solo han sacado a luz lo que por años tenían adentro, pero que no se miraba. Y le cuento que están quedando solamente los que pasaron la prueba. ¡Aleluya! Pero lo llamativo es que Eliezer los toma 10 camellos de entre los camellos. Es una selección. ¡Aleluya! Por eso a mí me llama la atención y tengo que ser claro. Yo no sé cuándo tenga otra vez la oportunidad de hablar con usted, de compartir con usted. Y tengo que ser claro. Por eso nuestro Eliezer de Ministerios del IM ha servido de piedra de tropiezo a muchos camellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Podrá venir algo bueno de Nazaret? Se oía cuando Cristo vino a la tierra por los religiosos de ese tiempo. Y ahora se puede oír, ¿vendrá algo nuevo? ¿Podrá salir algo bueno, mejor dicho? ¡Aleluya! Y eso ha hecho que se saquen 10 camellos. 10 también es un número total, un número completo. El número completo de los siervos probados. Sacados, elegidos. De entre los camellos de su Señor. Todos son camellos del Señor. Amén. Por eso usted y yo no los podemos juzgar.
Y cuando hacemos alusiones, no estamos juzgando, sencillamente estamos tratando, hermano, de poder permitir que usted pueda discernir. Pero son camellos de su Señor, por eso dice, el siervo cae o está en pie para su Señor. Así que usted no juzgue, solo ponga ojo. Y partió con toda clase de bienes de su Señor, note, bienes de su Señor, no de él, en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Verso 11, e hizo arrodillar a los camellos cuando llegó al lugar, fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Ya habían caminado muchas jornadas y llegaron a un pozo de agua. Los ministerios apostólicos también están prefigurados en los pozos. Si usted quiere estudiar sobre los ministerios apostólicos, póngale ojo a los pozos que aparecen en el Antiguo Testamento. En una ocasión, Jacob, que andaba huyendo de su hermano, llegó a un lugar donde había un pozo. Y llamativamente se habían reunido diferentes rebaños, pero estaban esperando que todos los rebaños pudieran llegar al lugar, porque cuando llegaban todos los rebaños, se destapaba la gran piedra que estaba sobre el pozo, y entonces todos los rebaños podían beber. Cuando Jacobo llegó ahí, dijo, bueno, ¿y por qué no mueven la piedra? Y le dijeron que estaban esperando otros rebaños. Por eso, cuando los rebaños se juntan, el Señor envía a Jacobs que levantan las piedras del pozo para que los rebaños puedan beber. Los pozos son tipo de ministerios apostólicos que tienen agua viva, agua revelada, palabra iluminada de parte de Dios para que los rebaños puedan beber. Aleluya. Por eso yo me gocé, hermano, mucho, porque uno tiene que interpretar lo que están sucediendo actualmente, las cosas que suceden. Cuando hace casi un año, en un lugar que nosotros conocemos como el Parque La Industria, se juntaron los rebaños. Yo no sé si usted estuvo ahí. Y habían rebaños de todos lados. Y llamativamente se movió la piedra del pozo. ¿Me está entendiendo? Eso es importante, porque si nosotros no podemos visualizar esas cosas y no las podemos meditar, no vamos a tener seguridad que los ministerios que actualmente nos están cubriendo tengan la ruta. Y vamos a preferir nuestros propios proyectos. Ahora, ¿por qué hizo arrodillar a los camellos que llevaba Eliezer? Ahora, note usted que quiere decir que a un ministerio apostólico siempre le dan un equipo ministerial. En este caso, los 10 camellos. ¿Por qué decimos que los camellos nos hablan de los siervos? Porque el camello era un animal de carga, hermano. Así que sonríanse los siervos. Porque usted y yo, a veces lo que hacemos es ser animales de carga. Suena feo, ¿verdad? Pero el camello tiene 2 jorobas. Eso habla de doble porción de alimento, ¿verdad? Entiendo que las jorobas parece ser que lo que tienen es grasa y reservas de agua para poder atravesar el desierto sin ingerir agua y sin ingerir alimento por muchos días. Por eso son especiales para el desierto. Eso quiere decir que los verdaderos ministros son aquellos que tengan suficiente depósito de palabra, agua, alimento para sí mismos, para poder llevar a la novia hacia Isaac. Pero la actitud de arrodillar camellos junto al pozo me habla a mí de sujeción. El camello que no se arrodilla junto al pozo va a tener su propio plan y va a escoger su propia ruta dentro de la función actual de su iglesia local.
Pero note usted que llega y este hombre le pide al Señor una señal. Aquella mujer que baje al pozo y que cuando yo le pida agua me debe beber a mí y también diga, te daré de beber a tus camellos, esa será la que, Señor, tú has escogido por amor a tu siervo Abraham. Ahora, note un detallito muy importante que está en los versos primeros que leímos. Verso 7 al final dice, cuando el siervo le está preguntando, mira, Señor, y si no quiere venir la mujer, entonces el Señor dice, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Ahí yo veo la función del Espíritu Santo en el ángel de Jehová. Ahí yo veo que el Señor envía primero a su ángel para hacer una labor previa en el corazón de todos aquellos que actualmente quieren oír al Espíritu. Por eso yo, hermano, me gozo mucho de saber que ahora el Espíritu Santo tiene un mensaje para la novia. El que tenga oídos para oír dentro del cuerpo de Cristo, ese va a oír el Espíritu, la voz, la palabra, el mensaje que el Espíritu tiene para la iglesia. Fíjese que dice, el que tenga oído, eso se hace selección. Para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El ángel de Jehová fue enviado antes a trabajar a Rebeca. ¿Quién cree usted que le reveló a Rebeca la contraseña? ¿Hubo revelación para Rebeca? ¿Cómo supo Rebeca que la contraseña para ser la esposa de Isaac era darle de beber al siervo Eliezer y a sus camellos? ¿No cree que se la tuvieron que revelar? Por eso yo creo que a la novia en los tiempos finales le van a revelar los detalles. Por eso usted tiene que circuncidar sus oídos para entender en la palabra de Dios qué es lo que Él quiere decirle a la novia en los tiempos finales. Porque van a haber muchas voces. Ve, haz esto y aquello. Pero solamente la voz del Espíritu es la que nosotros en los tiempos finales tenemos que oír. Aleluya, dice el verso 16, la joven era muy hermosa. Aquí ya vamos a hablar de las características de la novia que se va a casar con Isaac. Y vamos a tratar de ver qué era lo que Rebeca hacía o hizo para poderse casar. Y en eso vamos a entender lo que nos toca aquí hacer a nosotros. La novia era muy hermosa, virgen, había conocido varón. ¿No es cierto que dice el apóstol, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Y en otra ocasión él dice, yo quiero presentaros, eso se lo dice a la novia, como virgen pura. Los ministerios que cubren a la iglesia quieren presentarla como virgen pura. Eso habla de consagración. Eso habla de santidad. Eso habla de estar preparándose para apartarse para el amado. Y eso es lo que la iglesia no está haciendo ahora. Yo creo que en una de estas reuniones yo le hablaba a algunos hermanos, no me acuerdo si fue acá, yo creo que sí, y les decía, hoy se llenan los estadios para ir a ver señales, milagros que separan los paralíticos, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y no es malo. ¿Pero acaso se llenan los estadios con una cruzada de santidad divina? ¿Usted iría a una cruzada de santidad divina? Yo creo que no. ¿O sí? A saber, ¿verdad? ¿Se llenarían los estadios? Pero cuando hay cruzada de sanidad divina, ahí vamos corriendo.
Y recuerde que el Señor, el más tremendo ministerio que hizo señales y prodigios en el pueblo de Israel, no todos los leprosos que sanó se salvaron. No todos los ciegos que vieron se salvaron. No todos los cojos que caminaron se salvaron. Y todavía sigue pasando lo mismo. Muchos que han tenido en su propio cuerpo físico sanidades, muchas veces no llegan al pleno conocimiento de Dios y se pierden. A veces se sanan para seguir tomando. A veces se levantan de las sillas de ruedas para seguir pecando. Por eso el Señor tuvo que decir, para poner equilibrio en esto, en una ocasión, ¿qué es más fácil decir? Le dijo a los religiosos que lo estaban criticando en su corazón: tus pecados te son perdonados. Aquel paralítico que le bajaron. O levántate y anda.